Hoy en el canal, les presento un nuevo resumen sobre el regresor de una familia caída. En la pacífica tierra del Imperio de Ares, la incertidumbre acecha, pues nadie sabe cuándo los revolucionarios, simples campesinos en su mayoría, volverán a levantarse en armas. A pesar de la reciente calma, es posible que hayan comprendido la insignificancia de su rebelión, esperando que los nobles caballeros del imperio ya se hayan encargado de ellos. Durante la oscuridad de la noche, lejos de la tranquilidad imperial, un rebelde comparte con sus compañeros un audaz plan: asesinar al emperador y derrocar al imperio para recuperar el reino. En este intrincado complot, un soldado de nombre Logan McLean juega un rol crucial. Su deber es proteger un texto secreto con su vida. Después de la reunión, un camarada elogia a Logan como un patriota, aunque Logan no comprende la referencia, ya que su conversación se centraba en el texto secreto. Muchos habían sacrificado sus vidas para proteger ese texto de las garras imperiales, y poseerlo convertía a Logan en el objetivo principal del ejército imperial. A pesar de no haber buscado tal responsabilidad, se le considera patriótico por su dominio del antiguo idioma y su dedicación a proteger el libro sin protestar. Sin embargo, Logan rechaza esta noción, argumentando que su compromiso no es un acto de patriotismo sino de venganza, y reprende a su camarada por insultar la memoria de aquellos que han caído. Logan reflexiona sobre su pasado, recordando su derrota ante su hermano menor Ronian, un prodigio que solo había practicado la esgrima durante 3 años, en contraste con los 10 años de entrenamiento de Logan como caballero. Incapaz de aceptar la superioridad de su hermano, Logan recurrió al uso de veneno paralizante contra él, revelando la profundidad de su desesperación y la oscuridad que ahora lo impulsa en su lucha. Ronian, el padre, quedó atónito al descubrir que Logan, su hijo, había envenenado a su propio hermano. Le advirtió que, si Ronian no sobrevivía, Logan dejaría de ser considerado su hijo. Consumido por un sentimiento de inferioridad hacia su hermano, Logan había actuado con malicia, lo que resultó en su expulsión de la familia para convertirse en mercenario. Tras una década de arduo trabajo como mercenario, Logan se enfrentó a la realidad de sus acciones pasadas, pero era demasiado tarde para enmendarlas. Mientras tanto, en un rincón del imperio, se murmuraba sobre una inminente ejecución, y el condenado no era otro que Ronian McLean. Al enterarse, Logan se apresuró hacia la plaza, con la esperanza de poder hablar con su hermano una última vez. Al llegar, descubrió que había llegado tarde. Un soldado proclamaba el fin de un tonto que se había atrevido a desafiar al imperio. En ese instante, Logan juró venganza contra el imperio por la muerte de su hermano y por haberle arrebatado la oportunidad de pedir perdón. Tiempo después, Logan consiguió robar el libro secreto del imperio, pero se encontró atrapado sin salida, obligado a luchar por su vida, enfrentándose y matando a los soldados que lo perseguían. Rodeado y sin escapatoria, Logan se preguntó si aquel sería su último momento, decidido a que, si debía morir, no lo haría solo. Había vivido una vida llena de arrepentimientos y sed de venganza. A pesar de haber jodido el imperio, su mayor remordimiento seguía siendo no haber pedido perdón a su familia. Sin embargo, tenía la esperanza de que, si se reunía con ellos en el más allá, tendría la oportunidad de redimirse. Y con ese pensamiento, enfrentó su destino. Aunque parecía que había llegado su fin, Logan sobrevivió. Un sirviente se acercó con preocupación para preguntarle a Logan si se encontraba bien, momento en el cual él reconoció a Rek, su leal mayordomo, a quien había dado por muerto 30 años atrás. Alarmado al notar la herida en la cabeza de su señor, Rek no tardó en ordenar que se llamara al médico. Mientras tanto, Logan, perdido en sus pensamientos, observaba a través de la ventana cómo los soldados realizaban sus ejercicios, y veía el emblema de su linaje ondear en cada rincón del campo de entrenamiento. Fue entonces cuando su hermano entró, mostrándose arrepentido por los eventos pasados. Logan recordaba aquel día con claridad, el día de su primer duelo contra su hermano, un enfrentamiento que había perdido de manera humillante. En aquel entonces, había despreciado a su hermano, menospreciándolo por ser hijo de una concubina. A pesar de los constantes insultos, Ronian siempre había estado a su lado, siguiéndolo a donde quiera que iba, hasta que después de aquel duelo, decidió no volver a visitarlo. Rick intentó intervenir, sugiriendo que Logan debía descansar, pero Logan, con un gesto, pidió que su hermano se acercara, lo que dejó a Rick confundido. Ronian se disculpó, pero Logan le aseguró que no había razón para hacerlo,
ya que no había cometido falta alguna. En ese instante, un recuerdo doloroso abordó su mente: Ronian había sido asesinado, un ser tan bondadoso como su hermano no merecía tal destino. Había caído en combate, cumpliendo con las órdenes del Imperio, y Logan, abrumado por la culpa, lo abrazó pidiéndole perdón. Tras un breve momento, Ronian se alejó, prometiendo que volvería a visitar a Logan. Solo en sus pensamientos, Logan comenzó a cuestionarse si todo aquello era un sueño o si, por alguna razón, había regresado al pasado. De ser así, estaba decidido a cambiar el curso de los acontecimientos. En eso, fue interrumpido por una sirvienta, lo que le hizo recordar cómo solía tratar a los criados con dureza. Sin embargo, eso ya no importaba, lo que necesitaba era papel y pluma. Rick, confundido y algo asustado, le preguntó qué pretendía hacer con la sirvienta y esos objetos. Una vez que le entregaron lo que había pedido, Logan exigió privacidad en su habitación. Tenía que documentar todo lo que sabía que sucedería, referente a la guerra contra el Imperio que estallaría en 10 años, un conflicto que no solo amenazaba con destruir a su familia, sino a toda la nación. Su misión ahora era evitar tal catástrofe. Antes de que se desatara la inminente guerra feudal, que estaba prevista en un año, se desencadenaría una serie de eventos que llevarían a la familia a tiempos oscuros. La guerra estalló tan repentinamente que devastó parcialmente a la familia. Para evitar tal destino, era necesario que visitara a su padre. Cuando las sirvientas vieron a Logan, el miedo se apoderó de ellas. Una, en su nerviosismo, tropezó y derramó las toallas a los pies de él. Temiendo haber incidido en la ira del joven amo por su torpeza, creyó que su suerte estaba sellada. Consciente de su error, suplicó piedad. Logan, desconcertado por su temor, meditó sobre cómo los cambios repentinos pueden resultar desconcertantes para los demás. Se dio cuenta de que todos requerían tiempo para acostumbrarse y que debía demostrarles cómo había cambiado. Quizás su sonrisa, antes inexistente, ahora resultaba intimidante. En su vida pasada, Logan había albergado resentimiento hacia su padre por años tras ser expulsado. Su padre, un hombre de corazón frío, había renunciado toda esperanza en su hijo y no había dedicado ni un segundo a visitar a Logan cuando éste colapsó tras ser herido en un duelo. Fue el padre despiadado que había desechado a su hijo sin remordimientos. Logan se sintió estúpido al pensar en eso. Al observar a su padre, el patriarca de la casa del barón McClan, Patrick McLean, Logan notó que parecía más distinguido de lo que recordaba. Se acercó para solicitar su permiso para emprender un entrenamiento aislado en las tierras de la familia. Para triunfar en la guerra regional, Logan sabía que debía reforzar las fuerzas de todo el territorio, lo que implicaba el fortalecimiento de los caballeros y soldados, así como la mejora y desarrollo de armamento y estrategias diversas. Pero para lograrlo, necesitaba dinero. Desafortunadamente, los McClan tenían fama en el reino de ser una familia mendiga. Carecían de capital, pero existía un método para acumular una considerable suma de dinero. Con un incidente que tendría lugar en 3 meses, Logan podría obtener el equivalente a un año entero del presupuesto familiar en una sola ocasión. Para alcanzar sus metas, era necesario que desarrollara sus habilidades marciales y tener voz. Su padre sospechaba que el deseo de huida se debía a la derrota ante Ronian, pero Logan se había dado cuenta de lo flojo que fue todo este tiempo, así que, aunque fuera tarde, estaba decidido a esforzarse. No obstante, la falta de esfuerzo anterior no era la única razón, su falta de sensatez también jugaba un papel. Como Logan había previsto, su padre no le otorgaría fácilmente su confianza. Era consciente de que su comportamiento había sido el núcleo del problema y aunque su padre estaba fatigado de oír las mismas promesas, era preferible retirarse que persistir en el error. A pesar de ello, Logan insistió en su petición. Reconociendo su anterior necedad e inmadurez, anhelaba madurar a través del entrenamiento y rogó a su padre que le concediera esa oportunidad. Al escuchar su súplica, el patriarca consideró que, en esta ocasión, las palabras de Logan no parecían ser una mera excusa. Logan solicitaba 3 meses para entrenarse, un lapso que al patriarca le parecía insuficiente para igualar a Ronian. Sin embargo, la intención de Logan no era vencer a su hermano, sino simplemente dar lo mejor de sí en el breve tiempo elegido. Observando un cambio en Logan, su padre, con una sonrisa, decidió concederle lo pedido. Logan expresó su gratitud por el gesto de su padre.
Su padre le recordó que, siendo primavera, los panteones familiares estarían fríos para dormir, por lo que le aconsejó que debían tener cuidado para mantenerse en calor. Logan, sonriendo, aceptó el consejo. Días más tarde. Logan se encontraba en un recinto reservado exclusivamente para los miembros más cercanos de la familia McClan, un lugar desolado y vasto, idóneo para su entrenamiento en solitario. Era esencial mantener en secreto su método de entrenamiento, al menos por ahora. Buscó en su bolso hasta que encontró el libro de los secretos de la espada divina. En su vida anterior, había memorizado y quemado ese libro de secretos para que el imperio no pudiera poner sus manos en él bajo ningún precio. El libro, originalmente bordado con un halcón dorado en su cubierta, era el legado de un héroe ancestral que había derrotado al malvado dragón que gobernaba el mundo. Logan, sin embargo, lo había reescrito en un código secreto conocido solo por el ejército rebelde, para que nadie pudiera leerlo. De ser verdaderas las enseñanzas del libro, una vez dominadas, ni los maestros del aura imperial ni los archimagos causarían miedo alguno. Antes de su regresión temporal, la edad y la falta de talento parecían barreras insuperables. Ahora, se le presentaba una nueva oportunidad. Planeaba alterar su propio cuerpo utilizando la fuerza vital conocida como la fuerza, piedra angular de los secretos de la espada divina. Su objetivo era canalizar esa fuerza hacia su corazón y crear un núcleo, una tarea difícil para alguien de talento promedio. El yo de su pasado habría fracasado en este punto, pero tras la regresión, su fuerza parecía haberse potenciado en todos sus aspectos. Tal vez, 3 días y noches de esfuerzo ininterrumpido serían suficientes. Fue en ese instante cuando percibió que, en el proceso de creación del núcleo, una energía abrumadoramente densa estallaba dentro de él, inundando su ser como la lluvia que cae tras un prolongado periodo de sequía. Si el contenido del libro era correcto, lo cual era magnífico, su constitución y sus sentidos se transformaron radicalmente. Todo en él se había modificado favorablemente para poder blandir su espada. A pesar de no tener la menor idea de cómo el núcleo de la fuerza se había creado tan rápidamente, a ese ritmo, en 3 meses podría fortalecerse aún más, lo cual era genial. Por tal razón, decidió continuar su entrenamiento con alegría y risas. Después de mucho tiempo, llegó el último día de entrenamiento y, entre las 10 técnicas de espada anotadas en el libro de los secretos, estaba la espada que cortaba a través del tiempo y el espacio, conocida como tajo tiempo-espacio. Poseyendo un único núcleo, el núcleo de estrella, la única técnica de espada que podía ejecutar era la primera y estaba determinado a lograrlo cueste lo que cueste. La onda cortante y la división ondulante. Logan comenzó a reír a carcajadas mientras estaba sentado en el suelo, sosteniendo su espada, asombrado por un poder que superaba su imaginación. Era una técnica que un novato en el uso de la fuerza no podría realizar fácilmente. Observó su mano temblorosa y, aunque se encontraba agotado después de un solo ataque, sabía que sería un as bajo la manga. Parecía que había alcanzado los objetivos de su entrenamiento y estaba listo para informar con orgullo a su padre de los resultados, pero antes de visitarlo, decidió tomar un baño. De vuelta en el castillo, Logan intentó dirigirse a su padre, pero un guardia le informó que el patriarca lamentaba no poder recibirlo y le pidió amablemente que se despidiera. Logan se preguntó si su padre estaría enfermo, pero el guardia le recordó que las leyes familiares estipulaban que incluso los parientes de sangre directa no podían ver al patriarca sin una cita previa, algo que al parecer había olvidado. El sirviente Rec le explicó que esas eran normas familiares con cientos de años de antigüedad, pero para Logan resultaba extraño, ya que había conversado con su padre de esa manera hace apenas 3 meses. El guardia, con una actitud burlona, le sugirió que, si ese era el caso, seguramente el guardia anterior no había cumplido bien con su deber. A Logan le pareció extraño, pues tal evento nunca había ocurrido en su vida anterior. De repente, los murmullos de los soldados llegaron a sus oídos. Creían que el caballero había perdido la razón, ya que aquellos sonidos venían del interior de la mansión. Logan consideraba que su fuerza había agudizado sus sentidos, mientras los soldados continuaban susurrando que, a pesar de todo, seguía siendo el primer maestro, un cobarde que había huido tras ser derrotado por su hermano menor. El caballero era consciente de que aquel hombre no tenía derecho a quejarse, pues si algo salía mal, el señor se ocuparía personalmente de eso. Logan asumía que su reputación se había desplomado durante su ausencia, mientras se entrenaba en solitario,
al punto que incluso los caballeros de su propia familia se burlaban de él. Sin embargo, aquello se había vuelto demasiado problemático. No obstante, Logan tenía planes de demostrar cómo había cambiado y, gradualmente, cambiar su reputación. Por ello, preguntó sobre el nombre del señor, quien le reveló llamarse Dominan. Molesto, Logan era consciente de que Dominan había solicitado conocer a su padre, invocando una antigua regla familiar que, en esencia, había caído en desuso. Además, Dominan lo había humillado con su actitud despectiva constante. El caballero pensó que, de repente, Logan había asumido una posición de autoridad. Pero Logan estaba convencido de que, para compensar la humillación injusta, Logan McLean lo retaba a un duelo. Ante la falta de respuesta, el caballero supuso que Dominan le temía y que se acobardaba ante la reputación de un presunto cobarde. Logan sospechaba que su época dorada había terminado, pero entonces, el caballero aceptó el desafío del duelo. En el campo de batalla, ya preparados, los soldados no podían creer que el joven amo realmente se enfrentaría a un caballero y estaban convencidos de su derrota inminente. Murmuraban entre sí, recordando la derrota anterior del joven amo a manos de Ronian y su siguiente ocultamiento durante 3 meses para evitar a su hermano. Las apuestas volaban, uno apostó 50 monedas de oro a que el joven amo no duraría 10 minutos, y otro 100 monedas a que no superaría los 5 minutos. A pesar de que el joven señor escuchaba todas las conjeturas, nadie esperaba que ganara. Un soldado observó su relajada postura y le advirtió que tuviera cuidado para no resultar herido. Él, por su parte, no comprendía cómo alguien había atrevido desafiarlo, pero carecía del coraje para insultar a un miembro de la familia noble en presencia de otros caballeros. Aquel hombre carecía completamente de valor. Los sirvientes, observándolo, temían que al final se viera obligado a combatir y que ello les acarrearía problemas. Rec, uno de ellos, incluso se desmayó ante la tensión del momento. El árbitro anunció que el duelo oficial entre Logan McLean y Sir Dominion estaba a punto de comenzar y, en aras de la seguridad, se utilizarían únicamente armas de madera. Sin embargo, al observar a Logan, el árbitro dudaba si permitir el duelo, dada la obstinación del joven amo. No había más opción que limitar el combate a armas de madera, pero siendo los caballeros usuarios de aura, incluso estas podrían ser letales. Lo que sucediera en el duelo escapaba a su responsabilidad, solo esperaba que Sir Dominion no fuera excesivamente duro con él. El árbitro emitió la señal y el duelo estaba en marcha. Los soldados observaban, sospechando que Sir Dominion tenía la intención de emplear su aura contra un adversario común. Si bien no lo consideraban trampa, esperaban que mostrara clemencia. Mientras tanto, Logan, quien se encontraba aburrido, consideraba que podría resultar intimidante para aquellos no acostumbrados con tales poderes. Su falta de control sobre el aura, permitiendo que su fuerza se disipara, era un claro indicativo de su torpeza. Fue entonces cuando se dirigió al caballero, aparentemente molesto, para preguntarle si algo le afligía. El caballero, visiblemente molesto, confrontó a Logan preguntándole si había insinuado que estaba demasiado viejo para luchar, mientras empuñaba su espada con firmeza. Con el transcurso del tiempo, los más jóvenes ascendían en el rango. A sus 40 años, siendo el menos competente en la orden de caballeros, Dominion había contemplado la jubilación, resignándose a ejecutar sus tareas de manera rudimentaria y aguardando el retiro. No obstante, Logan, quien creía haber superado su mejor momento, no lograba comprender cómo Sir Dominion, consumido por la rabia, se atrevía a desafiarlo y avanzaba para asestarle el primer golpe. Los sirvientes, sumidos en la ansiedad, imploraban la detención del combate, temiendo por la vida de su joven amo. A pesar de ello, conscientes del consentimiento de su amo hacia el duelo, se veían incapaces de intervenir. Sir Dominion había planeado acabar con Logan con su técnica secreta, el poderoso triple asesinato. Sin embargo, para su sorpresa, Logan contrarrestó hábilmente, desarmándolo y haciendo que su espada cayera al suelo con un estruendo. Entonces, Logan desafió a Sir Dominion, cuestionando si su esfuerzo era todo lo que podía ofrecer. La sorpresa se apoderó de los espectadores al descubrir que el joven maestro era un usuario de aura. Logan solicitó al árbitro que concediera otra oportunidad a Dominion, quien, confundido y sin creerse más débil que el joven, sujetaba su espada con incredulidad y frustración. Tras haberle otorgado una segunda chance, Logan no dudó en atacar, decidido a enseñarle quién mandaba.
Sir Dominon, enfrentando la derrota, recibió una bofetada de Logan, quien mostró una misericordia considerable hacia un vasallo que había osado desafiarlo. El castigo era inminente. Con la espada de madera en alto, Sir Damanan imploró clemencia. El comportamiento de Logan parecía cruel a los ojos de los demás soldados, quienes contemplaban intervenir, cuestionándose si aquel era el mismo joven amo que habían conocido, transformado profundamente en 3 meses. Su aura se había manifestado y su destreza con la espada había evolucionado radicalmente. En ese momento, el árbitro proclamó a Logan como el ganador. Mientras tanto, en otro lugar del reino, el patriarca Patrick se maravilló al saber que su hijo había despertado su aura entrenando con Logan. La revelación fue impactante, especialmente porque Patrick había sido testigo oculto de los acontecimientos. Respondiendo a la confesión, Patrick admitió haber abandonado su avaricia y otros vicios, y que, manteniendo esa nueva mentalidad durante el entrenamiento, experimentó un poder emergente dentro de sí, algo que apenas podía asimilar. Lo que había dicho podría parecer una mentira, pero era la realidad, una realización que había obtenido en su vida pasada solo después de renunciar a todo para vengar a su familia y convertirse en un usuario de aura. Había despertado su aura después de cumplir 40 años y su visión del mundo había cambiado. Su padre le indicó que, tras darse cuenta de ello, su primera acción fue confrontar a un caballero. Logan respondió que ese caballero se lo merecía y que, aunque había escuchado toda la historia de los soldados, su padre no comprendía la necesidad de llegar tan lejos. Logan explicó que había una razón, ese hombre estaba intentando engañar a la sangre de su señor padre y burlarse de él. Si no lo controlaba, habría sido un veneno para la disciplina de la familia. Una jerarquía es el pilar que permite que una organización funcione, y cuando la jerarquía se tambalea, la organización misma se tambalea. Además, Logan se dio cuenta, después de vivir como mercenario durante 10 años, que cuando se trata de un grupo de hombres armados, hay que asegurarse de hacerlo bien de un solo golpe. Lo ocurrido ese día sería una lección para los demás caballeros, ya que Dominon definitivamente tenía gran parte de culpa por haber olvidado su deber en primer lugar y por intentar engañarlo. Su padre creía que lo que Logan había hecho era demasiado arriesgado y le ordenó que se contentara con eso. Esta actitud sorprendió a Logan, ya que su padre lo había perdonado muy fácilmente. Sin embargo, su padre no estaba diciendo que lo que hizo estuviera bien, así que no debía equivocarse, no volvería a hacer algo así sin su permiso, especialmente porque ni siquiera había recibido oficialmente su rango todavía. Además, había algo que Logan debía saber, su prometida, Rina, vendría pronto de visita. Días después, la princesa Rina Wolves llegó al reino. Las princesas estaban asombradas por la llegada de la princesa Rina y los soldados creían que Logan tenía mucha suerte. Al saludar a Lord McLean, ella comentó que había pasado mucho tiempo y preguntó si él había estado bien. Entre risas, el patriarca la elogió, diciéndole que se había convertido en una verdadera dama. La había visto cuando era joven, pero ahora había crecido y era increíblemente hermosa. La princesa Rina leyó la carta que el conde Cornwallis le había confiado. 30 minutos después, lo que básicamente decía la carta era que, debido a circunstancias inevitables, habían solicitado romper la promesa de matrimonio. Logan pensó que la carta se iba por las ramas, pero el verdadero mensaje estaba oculto detrás. Cornwallis había esperado que Patrick se convirtiera en un usuario de aura, pero como había estado atascado como un caballero de alto rango durante 20 años y su hijo era considerado lo peor, no había razón para bajar sus estándares y unirse a ellos. Decidieron ir por caminos separados. El patriarca Patrick, molesto, creía que romper una promesa de matrimonio sin una razón adecuada era una forma de humillar a los McLean. La princesa trató de explicar que su familia no podría burlarse de esa manera. Incluso había pedido ser enviada porque le preocupaba que pensaran mal de ella, y por eso vino a aclarar el malentendido personalmente. Aún tenía recuerdos vívidos de su estancia durante un año en su infancia, recuerdos que compartía con Logan. Sin embargo, lamentablemente estaba atada a su familia y no tenía más remedio que seguir sus instrucciones. Pensó que sería mejor reunirse con ellos en persona y disculparse. Marian Kiros, la madrastra y madre biológica de Ronian, le pidió a la princesa que explicara esas inevitables circunstancias.
Logan sabía que su madrastra lo había considerado un enemigo por el asunto de la sucesión y pensó que se mantendría callada, pero el honor de su familia era algo muy diferente. La princesa se disculpó, ya que ella misma desconocía el motivo y, por lo tanto, no podía hablar de eso. Finalmente, ella sería alguien que se casaría y sería parte de otra familia, ya que su padre no hablaba de asuntos familiares importantes con ella. Marian Quiros, molesta, le dijo que entonces había venido solo para anunciar que rompía el compromiso sin ninguna razón. La princesa bajó la cabeza e indicó que, a cambio, su familia tenía la intención de pagar 3 millones de oro como compensación por romper ese compromiso. La cifra sorprendió al gerente financiero de la familia MC Lain, Dwayne Felsner. Logan también se sentía satisfecho, ya que pronto tendría todo ese dinero en sus manos. Sin embargo, el patriarca se enfureció repentinamente por la audacia de la princesa. Los caballeros de la familia Wolves intentaron protegerla. Entre ellos, Rockfern, un caballero de alto rango de la Casa de los Lobos, le suplicó al patriarca que se calmara y continuara con la conversación. Este último supuso que herir a la estrella emergente de la familia Wolf sería un intercambio justo por la deshonra del honor de la familia MC Lain. Sudando de miedo, el patriarca afirmó que él, como patriarca, era un hombre de honor y que no perseguiría a la princesa ni a un subalterno. La princesa lo interrumpió y le dijo que tampoco estaban buscando comprar honor con dinero. Le pidió que aceptara su gesto como un intento sincero de mantener la amistad entre sus familias, a pesar de la crítica pública inventada debido a circunstancias inevitables. El patriarca reflexionó y pensó que, si presionaba más, se convertiría en un hombre sin honor. Entendió que Karen Walls había enviado a esos dos jóvenes con un propósito. Aunque uno de los visitantes era desafortunado, la casa MC Lain no perseguía a sus invitados. Sin embargo, tampoco aceptarían la oferta unilateral de los Wolves de romper el compromiso. La casa MC Lain solo pedía una cosa, que la enviada, Reno Wolves, se disculpara cortésmente con su hijo y rechazaba cualquier otra compensación. Los soldados del reino mantenían sus expectativas altas respecto a su líder, pues tal era la conducta esperada de la verdadera nobleza. Logan levantó la mano, ya que, como persona involucrada en la ruptura del compromiso, tenía una petición. Le pidió a su padre que lo escuchara, ya que pensaba que deberían aceptar ese dinero. No estaba de acuerdo con que solo se disculparan con un simple lo siento. 3 millones de oro eran todo el presupuesto para un año entero para toda la casa MC Lain. Además, la mitad de la financiación actual que recibían era de la familia de su madrastra, Quiros. Si ellos cortaban ese apoyo, irían directo a la bancarrota. Sería una locura no tomar esos 3 millones de cualquier manera. Por lo tanto, le dijo a su padre que le gustaría aceptar los términos de la disculpa de Wolves. El patriarca estaba furioso, ya que básicamente Logan pensaba faltar a su palabra. Sin embargo, luego pensó que era mucha presión. Aunque no tenía aura, seguía siendo un miembro de alto rango. Pero tristemente, eso no era nada comparado con otros en el reino. Si no podía manejar eso, tampoco podría seguir adelante. El patriarca creía firmemente que la casa MC Lain no debía sacrificar su honor por dinero, sin importar la situación financiera. Logan, por su parte, exhaló un suspiro profundo y luego proclamó que la familia ya adeudaba al banco 3 millones de oro y que solo en intereses anuales se acumulaban 150.000 de oro. En ausencia del soporte de Quiros, la bancarrota sería inminente. Eran conocidos como la familia más endeudada del reino, una verdad innegable que los marcaba de insolvencia y ruina. En un momento de reflexión, Logan deseó poder expresar estas palabras a su padre, pero la formalidad de la reunión le obligaba a mantener sus pensamientos para sí mismo por el momento. La aceptación de los 3 millones de oro por parte de la familia no se debía a nada más que a su honor. Por ello, se disculpó ante su padre, admitiendo que la estirpe de los Wolves ostentaba un rango superior al de su linaje. El conde, por su parte, era un pésimo margrave del este. A pesar de que los Wolves eran una fuerza dominante en el este, no representaban a la familia a la que debían lealtad como señores. El temor a que una simple disculpa desencadenara rumores de sumisión ante los Wolves era palpable. Fue entonces cuando la princesa interrumpió, asegurando que los Wolves no eran una casa irracional y que mantenían un profundo respeto por el honor de los MC Lain.
Logan, visiblemente irritado, replicó que su presencia allí tenía el único propósito de disolver unilateralmente el compromiso y que hablar de racionalidad en tales circunstancias le resultaba absurdo. En su vida pasada, Logan había creído que la tristeza de ella por la ruptura inminente era genuina. Antes de que la situación empeorara, recordó que había sido convocado por la princesa precisamente para poner fin al compromiso aquel día, aunque sospechaba que su intención era la de forjar un último recuerdo juntos. Enamorado y con su existencia como joven señor en ruinas, Logan consideró que arriesgarlo todo por la mujer que amaba y escapar con ella, podría haber sido, después de todo, la decisión más acertada. Entonces se reveló el verdadero rostro de la princesa ante Logan. Era evidente que nunca se uniría en matrimonio con alguien como él, ya que lo despreciaba. Ella le recordó su derrota ante un niño pequeño, destacando su falta de habilidad con la espada, lo cual, según ella, había facilitado las cosas. Logan quedó confundido, sin entender sus palabras. En un acto inesperado, ella se rasgó la ropa y lanzó acusaciones contra Logan, tildándolo de agresivo y de haberla maltratado en el pasado. Con una lista de errores a sus espaldas, Logan sabía que su familia no le creería. Esto llevó a los McLean a una posición donde debían solicitar la ayuda de los Wolves y pagar una suma considerable como compensación. Logan estaba convencido de que ella planeaba aprovechar la situación para disolver su compromiso. Sin embargo, estaba decidido a no permitir que sus planes se concretaran esta vez. Al principio, Logan había albergado la esperanza de redimir su reputación ante su familia. Imaginó que, mostrándoles gradualmente su cambio y ganándose su confianza, eventualmente ellos también cambiarían su percepción sobre él. Pero su confrontación con Dominion le hizo ver que incluso los soldados ignoraban el desprecio hacia él. Los rumores que circulaban en su ausencia le hicieron creer que podría transformar la visión de su familia ganándose el respeto de aquellos que los rodeaban. Con solo 9 meses restantes para la guerra regional, su reputación pasó a un segundo plano, su prioridad era la salvaguarda de su familia. Se acercó a la princesa y anunció que aceptaría la compensación, ya que, más allá de los deseos de su linaje, no se sentía satisfecho con las disculpas superficiales. Si su honor podía ser restituido con palabras efímeras, entonces su valor sería tan volátil como dichas palabras. La princesa intentó salir la situación, asegurando que la familia Wolves obedecería la decisión del patriarca de los McLean. Con una mirada directa al patriarca, preguntó sobre su elección. Logan consideró que sus palabras eran un intento de preservar el honor de su padre, sospechando que la idea de desembolsar 3 millones la aterraba. El patriarca de los McLean, satisfecho con la disculpa aparentemente sincera, dejó en manos de Logan la decisión final. Advirtió a su hijo que meditara su elección, pues aceptar la suma económica equivaldría a mancillar su honor, ya que estaría abriendo la puerta para que su honor también sea intercambiado en un futuro. Logan se disculpó con su padre, inflexible en su postura. Como principal afectado por la ruptura del compromiso, aceptó la compensación propuesta por los Wolves. Su padre, que había albergado la esperanza de un cambio positivo en él, lamentó reconocer un cambio para peor, atribuyéndose la culpa por no haber inculcado en Logan el auténtico valor del honor. Logan lo hacía todo por el bien de su familia. Al final, el oro estaba en su poder, 3 millones. Debía mantener la serenidad, conteniendo la emoción hasta depositar la suma en el banco. Un golpe en la puerta lo sobresaltó, esperaba a Rec, pero quien apareció fue Dwan, el gerente financiero y el más leal servidor de su padre. Logan intuyó que las sonrisas no eran para él y sospechó segundas intenciones. Dwan se encontraba en medio del desafío más grande de su vida. En su rol de gerente financiero de McLean, había estado administrando un estado entero con recursos que mermaban día tras día. Las demandas no cesaban, los sirvientes carecían de provisiones para el invierno y los soldados requerían armamento nuevo. La escasez monetaria lo obligó a implorar ayuda a la familia política del patriarca. Confundido, no lograba discernir si su función era la de un administrador financiero o la de un líder de mendigos. De no ser por su profundo arraigo a su ciudad natal, habría renunciado hace tiempo. Por otro lado, Logan se veía ante la posibilidad de vivir confortablemente por varios años. Consideraba a su adversario un joven ingenuo y despistado, un necio en su perspectiva. A pesar de su lástima, ese insensato tendría que dividir la fortuna de 3 millones.
Logan fue informado de que la visita tenía el simple propósito de saludar. La defensa firme y resuelta del día anterior había causado una impresión imborrable, una conducta que consideraba digna de un heredero MC Lain. Aunque Logan percibía a su interlocutor como desagradable, Dwan no dejaba de hablar. Dijo que, en momentos de adversidad, 3 millones en oro equivalían a un manantial en medio de la sequía y que la astucia de Logan había traído un profundo alivio a su linaje. Logan interrumpió la charla, confundido sobre el alivio de su familia, aclarando que el dinero era suyo. Fue entonces cuando Logan comprendió que estaba frente a un embaucador. Le preguntó por qué estaba llorando, dada la precaria situación de su linaje. Reveló que debían 3 millones de oro al banco de Cooper, con un interés anual de 150,000. Administrar la baronía era siempre costoso y el presupuesto perpetuamente limitado. Logan, con pesar, declinó la posibilidad de asistencia. Tenía planes para ese capital, destinados al beneficio de su estirpe, mas no para solventar gastos inmediatos. Su mirada estaba puesta en el futuro, saldar las deudas familiares no alteraría su realidad. La deuda se reanudaría, careciendo como carecían de bienes únicos. Deseaba romper ese ciclo pernicioso, no perpetuarlo. Por ende, destinaría los fondos a su estrategia, quizás solicitando un servicio en compensación por sufragar ciertos costos familiares. Requería la convocatoria de mercenarios, pues su partida era inminente. Logan avisó a su sirviente Rek que iría a ganar dinero, que necesitaba mucho más de lo que ya tenía. Pero Rek estaba seguro de que el señor, su padre, no lo permitiría. Logan lo sabía y por eso pensaba escabullirse y se marchó sin escucharlo. Si no podía cambiar su reputación en ese momento, era imposible para él cambiar algo allí. Tenía que crear fuerzas en el exterior. Por suerte, ya estaba familiarizado con lo que estaba sucediendo en el exterior durante ese tiempo, porque era cuando su familia lo había echado y empezó a moverse por todo el reino. Pero le dijo a Rek que no se preocupara, ya que dejaría una carta para su padre. Si nadie lo culparía, Rek entregó la carta al patriarca. El patriarca, furioso, empezó a leer la carta. Decía en tono sarcástico: querido padre, con el corazón roto por la ruptura del compromiso, he decidido tomar un poco de aire y volver pronto. Con cariño, Logan. Incluso hace solo 200 años, la familia MC Lain no se encontraba en la posición en la que está ahora. El vasto y extenso condado que se extendía desde el vecino vizcondado de Tesron hasta los vizcondados de Silván y Pereña, así como las llanuras de Befros, les pertenecía. Eran venerados como gobernantes y señores de la zona suroeste del reino de Grandia. Sin embargo, el inútil trabajo de las 3 últimas generaciones de sus antepasados provocó que su título fuera degradado y el tamaño de su territorio disminuyera enormemente. El vasto almacén de grano que una vez fue conocido como las llanuras MC Lain fue entregado al vasallo más poderoso y la tierra útil fue dividida entre diferentes vasallos. El lugar en el que terminaron era como si hubieran sido expulsados, ya que la tierra era áspera y seca cerca de las montañas del sur. En ese territorio no había productos regionales adecuados y las minas de cobre que eran muy comunes en esos territorios montañosos no existían. En tal estado, aunque ganaran la guerra regional, necesitarían pedir ayuda a Quirós continuamente. Para acabar con ese círculo vicioso, Logan necesitaba mucho dinero, mucho más de los 3 millones que tenía. Y había alguien en ese lugar que podía proporcionarle ese dinero. Esa era la mayor ciudad comercial del reino de Grandia, Kail, donde se vendían anillos hechos con gemas del imperio a 10 de oro. Venir a ese lugar le ayudaba a recordar lo remoto que estaba MC Lain. Basándose en su memoria, esa persona había pasado su juventud en Kail y los residentes decían que vivía en algún lugar por ahí. Se trataba del bicho de oro, Philip Claude. La nación más fuerte del continente, el Imperio de Ares, se presentaba como una poderosa nación centralista fundamentada en el sistema de méritos. Mientras se poseyera talento, sin distinción de género o edad, se podía alcanzar el éxito en una nación donde el poder y las riquezas estaban al alcance de la mano. Ese derecho se extendía incluso a los extranjeros, aquellos que no poseían la ciudadanía del imperio. Un ejemplo perfecto de ello era Philip Claude, originario del reino de Grandia. Se trataba de uno de los mercaderes más acaudalados que influía en el imperio y el principal mercader de guerra del continente, conocido también como el traidor del reino de Grandia.
No obstante, en la realidad, aun siendo apodado el bicho de oro, brindaba apoyo a los suyos en su país de origen y empleaba su propio dinero y poder para forjar el milagro del dominio soberano de Grandia. Al observarlo, Logan se cuestionaba si aquel individuo era realmente de tal índole. Fellow se encontraba decepcionado y abatido, pues unos despreciables bribones le habían engañado nuevamente. Ignoraba cómo iba a subsistir a partir de ese instante. Logan había oído que su emprendimiento había colapsado a causa de un engaño. Al contemplarlo en persona, la realidad se mostraba más atroz de lo que había imaginado. Se aproximó e inquirió si el sujeto era Philip Claude. Al captar la mirada penetrante de Logan, este confirmó su identidad. Logan, por consiguiente, le solicitó que conversaran por un momento. En ese preciso instante, Philip percibió una emoción vehemente en los ojos de Logan, una emoción que había observado incontables veces en otros. Evaluando su porte y la manera en que vestía una armadura antigua, Philip dedujo que Logan era, sin duda, un mercenario. Philip empezó a increpar a Logan, alegando que aún no se había alcanzado la fecha de pago y que los ingresos por la venta de su propiedad comercial se materializarían en 3 días. Le instó a Logan a que se retirara. Logan, sin embargo, le solicitó a Philip que dejara sus actitudes necias. Su presencia no tenía el propósito de realizar un cobro, sino de realizar una inversión en él. Philip consideró que Logan estaba loco. Se preguntaba quién realizaría una inversión en alguien que ha fracasado. No obstante, si Logan estaba siendo sincero, ¿cuál sería la magnitud de su inversión? Logan tenía la intención de invertir la cantidad que fuera necesaria y brindarle el apoyo suficiente para que pudiera saldar sus deudas y lograr un retorno triunfal. Philip observó que la armadura de Logan estaba considerablemente sucia, lo que le hizo suponer que su viaje había sido largo. Lo calificó a Logan como un bastardo desagradable. Si su intención era engañarlo, debería haberse preparado de manera más adecuada, al igual que aquellos estafadores que lo habían engañado anteriormente. Philip advirtió a Logan que, de ser capturado fingiendo ser un noble, enfrentaría la ejecución. Le señaló que había escogido al individuo incorrecto para su estafa, dado que él se encontraba en bancarrota. A pesar de las circunstancias, Philip demostraba tener un juicio perspicaz, como se esperaría de un futuro magnate de negocios. Desconocía cómo tranquilizar a Logan, por lo que decidió mostrarle su aura, mencionando que la había activado a una edad temprana. Philip sospechaba que un genio como Logan intentaba estafarlo o, quizás, sabotear su prometedor futuro. Finalmente, Philip ofreció disculpas. Había enfrentado numerosos contratiempos recientemente, lo que lo había vuelto algo susceptible. Inquirió sobre el interés particular de Logan hacia él. Logan tenía planes de contratarlo de manera permanente y el pago de su deuda era simplemente un obsequio. Le propuso una suma total de 550,000 piezas de oro, todas pagables en efectivo. Philip creyó haber encontrado a su salvador, firmó el acuerdo y, desde ese instante, se convirtió en su subalterno. Sin embargo, si intentaba dañar a su superior intencionalmente, sufriría un dolor insoportable, como si su alma estuviera siendo lacerada. Si esa condición no era de su agrado, debería activar su aura y ascender, como mínimo, al rango de un caballero de alto nivel o compensar a un mago de cuarto círculo o superior, varias veces el monto inicial de dinero y solicitarle que levante la maldición. Se sintió que la vida de Philip acababa de ser arruinada. Había firmado un costoso contrato mágico solo para convertirse en un esclavo, lo que equivalía al precio de 30 esclavos. Logan era consciente de que no podían confiar plenamente el uno en el otro, ya que era la primera vez que se encontraban. Si había invertido una fortuna, necesitaba una garantía razonable. Le propuso a Philip que una vez que construyeran confianza entre ellos, podría deshacerse del contrato. Philip no tuvo más opción que confiar en él desde ese momento y le preguntó qué tendría que hacer. La primera orden de Logan fue que Philip comprara carne de monstruo. Philip pensó que Logan era un verdadero psicópata. La idea de Logan era que la sangre y la carne de los monstruos contenían veneno, por lo que quemarlos era de sentido común. Sin embargo, en unos años la situación cambiaría drásticamente. Se sabe que se puede hacer un neutralizador de sangre de monstruo con ingredientes comunes y algunas zonas con escasez de alimentos comenzarán a consumir monstruos. Se darían cuenta de que algunas discapacidades se curaban tras el consumo del monstruo Kalok.
Incluso aquellos que habían perdido sus partes privadas y se habían vuelto físicamente estériles vieron sus efectos. Un año después, la Torre Real de Magos lo confirmaría y el Kalok se volvería imposible de encontrar en todo el continente, ya que una especie desaparecería simplemente por los resultados de la investigación. Con eso, podría ganar 3 millones o mucho más y empezó a reír solo. Philip pensó en huir. Se sorprendió al escuchar la cifra de 1 millón. Pensaba que estaba loco. ¿Quién en la Tierra usaría la friolera de 1 millón de carne de monstruo? Estaba en contra, pero si estaba seguro, lo haría. Preguntó cuál creía que era el rango de precios por unidad para comprar la carne de Kalok, pero le dijo que la carne de Kalok realmente no valía nada en ese momento. Por ahora, todos deberían estar quemándola porque no había compradores. Así que su plan era ordenar a alguien que trajera los cadáveres y que la cantidad de 200 de oro debería ser suficiente según los gastos de transporte del reino. Además, el costo era por unidad, ya que, si traía muchos Kaloks a la vez, el transporte sería mucho más barato. Philip pensó que era muy excesivo, incluso pensando en los costos de transporte. Con un precio unitario y un presupuesto de 1 millón, lo que Logan realmente planeaba era contratar a un gremio de mercenarios para una cacería en todo el reino y luego comprarles a ellos. Philip pensó que había tomado un camino completamente equivocado, ya que toda la carne de monstruos se estaba tirando en ese mismo momento. Así que sería mejor contratar a un gremio de comerciantes por el precio de la carne y todo estaría resuelto. Incluso si era basura para tirar, se pedirían unos a otros que la adquirieran para ellos, ya que apostaba que probablemente le traerían toda la carne de Kalok de todo el reino cuando se lo pidieran, obviamente toda descuartizada. Logan pensó que ya estaba recuperando su inversión, ya que era un friki muy útil. Philip siguió hablando y le dijo que no pensara demasiado en asuntos de dinero y que eso se lo dejara a él, ya que después de todo, su destino dependía ahora de su futuro. Logan le ordenó que se quedara en Kail y que comprara todo al por mayor, entre esos cartuchos hechos de madera de hierro de las montañas del sur del imperio, muelles y pegamento. Philip pensó que Logan intentaba fabricar o vender juguetes, pero Logan sabía exactamente que aún no podía decirle que esas eran las materias primas para crear armas de guerra. Las armas hechas con esos materiales fueron usadas en la guerra de invasión del reino de Grandia en su última vida y, dependiendo de las condiciones de la batalla, un simple soldado podría mantener a raya a un caballero con estas armas. Le había encomendado a Dwan contratar mercenarios antes de volver, ya que solo conseguir esas armas en sus manos podría ser suficiente para obtener una ventaja en la guerra regional. Pero él sabía que primero necesitaba contratar a un artesano para hacer las armas que él pensaba y también un instructor para entrenar a los mercenarios. 2 días después, en la ciudad de mercenarios Arun, Logan quería contratar a un mercenario de rango A llamado Kaisolon. Sin embargo, Kaisolon nunca antes había entrenado a nadie de forma proactiva. Logan creía que no debería ser tan difícil, ya que solo tenía que entrenar a los mercenarios de rango C que pensaba contratar. Kaisolon no estaba seguro de aceptar, ya que todo lo que había hecho era guiar a unos cuantos jóvenes. Pensaba que lo mejor sería confiar en los educadores profesionales, pero Logan no entendía por qué hablaba así. Después de todo, él había trabajado para Kaisolon en su última vida, y este podía manejar todas las armas que existían e incluso tenía excelentes habilidades para montar a caballo. Además, el valor de Kaisolon como instructor era innegable, ya que después de todo, el escuadrón mercenario que levantó fue después de haber sido gravemente herido y por tanto fue retirado. Este presumía de tener habilidades mejores que cualquier otro de su clase. Al parecer en ese momento no estaba de humor, entonces pensó que sería mejor ofrecerle algo de dinero. Le ofreció 8.000 de oro y Kaisolon aceptó ser su empleado. Fue una contratación exitosa. Kaisolon se dio cuenta de que Logan era el primer joven maestro de la familia Meclán. Logan le preguntó si no tenía curiosidad de por qué estaba contratando mercenarios rurales para Meclán, pero Kaisolon prefería no preguntar nada. Mientras caminaban, vieron pasar a varios esclavos que eran cruelmente castigados y llevaban grilletes en los pies. Esta ciudad era muy conocida por ser la ciudad de mercenarios y esclavos. Logan sabía esto, así que quiso comprar un esclavo en ese mercado. Se acercó a una de las tiendas para comprar un enano.
El vendedor le dijo que esas razas eran muy raras y que incluso entre todos los enanos, que eran conocidos por ser grandes artesanos, este era uno de los pocos artesanos expertos, ya que se trataba de un rango experto. La raza a la que pertenecía Nana era innatamente diestra con sus manos, una raza que creaba y reparaba objetos, encontrando sentido en ello incluso hasta la vejez. Existía un enano de rango experto, que superaba a cualquier artesano experto que Logan pudiera haber estado buscando. Este último indagó sobre el precio y procedió a la compra. El hermano de Logan, por su parte, consideraba a Logan como un humano implacable y se cuestionaba sobre su próximo destino. Logan reveló que su siguiente parada sería la finca Meclán, ubicada al suroeste, donde el enano realizaría las tareas que él le asignara. Los enanos tenían fama de ser hábiles con sus manos, pero los enanos esclavos eran la excepción. La razón era que, aunque pertenecían a la raza de los artesanos, la falta de pasión les impedía crear verdaderas obras de arte. Si Logan deseaba despertar pasión en el enano, necesitaría ser astuto. Por ello, había ideado un plan. Si después de 20 años resultaba ser lo mejor para el enano, Logan estaba dispuesto a enviarlo de vuelta a las montañas, considerando que 20 años no significaban mucho para los de su raza. En ese instante, un esclavo huyó junto a su hermana. El vendedor clamaba por la captura de su esclavo fugitivo. Uno de los hombres del mercader logró atrapar al esclavo, quien le reprochó su atrevimiento al morderlo. Acto seguido, comenzó a golpearlo en el suelo. Kaisolon sugirió a Logan que continuaran su camino, sin embargo, Logan se sintió intrigado por un detalle: aquel esclavo de cabello azul y ojos de inusuales tonos rojo y azul le resultaba conocido. Fue entonces cuando reconoció a Víctor, un noble cazador con el que nunca imaginó encontrarse en tal lugar. En una vida pasada, existió un usuario del aura enormemente célebre en el reino que había sido esclavo y que se había fugado tras asesinar a su amo. Posteriormente, fue perseguido por haber dado muerte a incontables soldados y caballeros que lo seguían, incluyendo a nobles. Se ocultó viviendo como un criminal en busca y captura. Alrededor de 10 años después, cuando él reapareció, utilizó el aura como prueba de que había ascendido a la humanidad pasada, donde masacró a toda la familia que lo había poseído. Desde ese momento, comenzó a matar a todos los nobles que encontraba en Grandia y obtuvo el inusual título de asesino de nobles como usuario del aura. El incidente de la fuga de esclavos había sucedido aproximadamente un año después de que Logan se convirtiera en mercenario. Por lo tanto, de acuerdo con la línea temporal, él era un esclavo en aquel entonces. Si él rescataba a ese chico, contaría con un futuro usuario del aura a su favor. Sin embargo, existía un problema: ese chico era un maníaco homicida imparable, dado que había acuchillado a aliados. Cuando el mercader intentó propinarle otra patada al chico, Logan lo impidió. Este, al observar el símbolo que traía en su armadura, se dio cuenta de que se trataba de un cliente y le ofreció su ayuda. Logan quería comprar algunos esclavos, a los dos raros niños de ojos rojos y azules, y preguntó por el precio. Al escuchar el precio, pensó que un joven esclavo robusto costaba alrededor de 300 de oro, y pensó que el mercader estaba poniendo muchas veces el precio por niños que no eran más que piel y hueso. Teniendo en cuenta el valor de un asesino de nobles, el precio de 10.000 le seguía pareciendo barato, pero no había forma de que el mercader lo supiera. Pero por encima de todo, Logan no quería dejar que esa escoria ganara dinero, así que le dijo que 30 veces el precio de un esclavo robusto para niños que estaban a punto de colapsar pronto y que, además, uno de ellos parecía estar al borde de la muerte, era más que suficiente. Pero ya que eran los únicos esclavos a la venta, le ofreció 500 de oro por cada uno, un precio superior al de un esclavo sano. El mercader, entre risas, le dijo que ese monto ni siquiera cubriría su precio original, pero al ver que ese esclavo siempre causaba problemas, lo vendió y agradeció el negocio a Logan. Por otro lado, Kaisolon percibió que Víctor estaba de pie, lo cual era sorprendente dado que su herida no era de las que permiten una recuperación rápida. Logan notó que Víctor estaba secretamente liberando aura mientras se movían, algo que era evidente y que incluso superaba la magia de la mayoría de los sacerdotes de bajo nivel. Sin embargo, se había detectado una aura, aunque Kaisolon no la había detectado. Se pensó que era una coincidencia. Se empezó a atacar e iba en dirección a Logan, pero este esquivó la mano, luego agarró por el cuello al atacante y lo miró fijamente.
Le dijo que no sabía si estaba lleno de espíritu o simplemente era un estúpido y que al parecer no entendía la situación en la que se encontraba. Le preguntó si le parecía que ese mercader de esclavos, lleno de espíritu de lucha, era genial. Le dijo que tenía que aprender a elegir bien a sus oponentes y esperaba que esa fuera la última advertencia que necesitara. Si obedecía, le garantizó que estaría a salvo, junto con su hermanita, pero si algo como eso volvía a suceder, se desharía de él y obviamente de su hermana. Con eso finalizó y lo arrojó al suelo, pensando que eso debería ser suficiente. Se pensó que Logan planeaba tomar la situación como un caballero. Se trató de disculparse con Logan, pero este lo interrumpió. Se suponía que también debería saber que los caballeros eran nobles honorarios y que naturalmente también podría escapar de su condición de esclavo, al igual que su hermana. Al oír todo aquello, Víctor se mostró dispuesto a hacer cualquier cosa. Tal como Logan había considerado, comprendió que su hermana era la clave para dominar la naturaleza violenta de Víctor y que pronto comenzaría su adiestramiento en la residencia Meclán. Logan solicitó la presencia del enano Amar por un instante, mientras Kaisolon empleaba a Víctor. Por su parte, Logan propuso a Amar un pacto mágico que, en esencia, estipulaba que, si trabajaba para él durante 2 décadas, lo retornaría a las montañas. Para Amar, era complicado depositar su confianza en una promesa que parecían meras palabras vacías, pero aún así rubricó el acuerdo y aseguró que cumpliría lo que él deseara. Con lágrimas, no lograba asimilar la acción de este humano. Logan reflexionó que, si un convenio era suficiente para incentivarlo, él era el verdadero ganador. Obtuvo más de lo que anhelaba con su partida, de hecho, superó las expectativas al asegurar la lealtad del asesino de nobles y al ver que los preparativos para el conflicto entre feudos avanzaban favorablemente. En ese momento, Logan todavía ignoraba que los chismes sobre su conducta inusual ya se habían diseminado por todo el dominio de Meclán durante su ausencia y que su fama había decaído al extremo. Ya se estaba sumergiendo en la clandestinidad y su criado Rex se debatía en el caos intentando rectificar la situación.